Cuando abrí la guantera del coche de mi marido para guardar unos papeles, no esperaba encontrar nada más que recibos o bolígrafos sueltos. Pero allí, doblada con descuido, estaba una camiseta gris oscura, arrugada, con una mancha seca en el cuello. No era suya. No era de su talla, ni de su estilo. La tomé con 2 dedos como si ardiera. La acerqué al rostro por impulso y entonces el mundo entero dejó de existir. Ese olor. Ese maldito olor. No era perfume, no era colonia, era la mezcla exacta de sudor, jabón, y algo más íntimo, algo que mi piel conocía. Mis piernas temblaron. Cerré la guantera con fuerza, como si pudiera encerrar dentro. Pero... demasiado tarde. 3 días atrás cometí un error. Uno que no puedo borrar. Y ahora, mientras miro a mi marido recoger las llaves del coche y avanzar hacia la puerta, no sé si lo sabe. No sé si ya lo ha visto. No sé si lo sospecha. Pero esa camiseta lo cambia todo. Lo desmonta todo. Mi corazón late tan fuerte que apenas oigo el sonido de sus pasos. Me obligo a sonreír. A actuar como si nada pasara. Pero por dentro me estoy rompiendo. Porque lo que pasó esa noche fue real. Y aunque solo haya durado unas horas, sus consecuencias ya no puedo detenerlas. Antes de contarte mi secreto, el que he guardado como si me fuera la vida en ello, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo, y responde sinceramente. ¿Alguna vez ocultaste algo tan grande que sabías que si salía a la luz, lo cambiaría absolutamente todo? Los lunes siempre fueron iguales. El sonido de las persianas al subir, la cafetera automática y su primer bufido de vapor, el crujido de los pasos de mi marido bajando por las escaleras sin saludar. El silencio compartido en la cocina mientras él hojeaba las noticias en su tablet y yo removía el azúcar en la taza sin tomar un solo sorbo. No era un mal hombre. Nunca me faltó al respeto. Siempre cumplía con lo que debía. Pero eso no llenaba el vacío. No cuando la rutina se volvía una forma de olvido. No cuando su presencia era más ruidosa por lo que callaba que por lo que decía. Éramos 2 extraños que compartían mesa, cama y cuenta bancaria. Y lo peor, yo había empezado a acostumbrarme. A pensar que así debía ser después de los 50. Que lo de antes, el temblor en la piel, el calor en la espalda, las risas inesperadas, ya no me pertenecían. Ese lunes, sin embargo, trajo una variación. Un cambio en el patrón. Mi hijo se queda con nosotros unos días, dijo él, sin apartar los ojos de la pantalla. Parpadeé como si hubiera oído mal. ¿Tu hijo? Sí. El pequeño. El del primer matrimonio. Su apartamento está en reformas. No encontró hotel por la zona. Pequeño. Hacía más de 10 años que no usaba esa palabra. En realidad, ya no era un niño. Lo recordaba solo por una cena de Navidad y alguna foto enmarcada, donde salía con esa mirada seria que tanto parecía heredar de su padre. Aún así, no me opuse. ¿Qué iba a decir? ¿Que no quería que viniera? No tenía argumentos. Pasé el resto del día con un nudo en el estómago. Preparé la habitación de invitados, cambié las sábanas, abrí las ventanas. Coloqué una toalla limpia, revisé que el baño tuviera jabón, y en algún momento me descubrí preocupada por la impresión que daría la casa. No era para él. Era para mí. Para no parecer descuidada. Para no parecer invisible. Cuando llegó al atardecer, el aire ya olía a humedad. Llevaba una mochila al hombro y una sonrisa cortés en los labios. No era guapo en el sentido tradicional, pero tenía una presencia serena que descolocaba. Esa calma que tienen algunos hombres cuando no necesitan decir mucho para hacerse notar. Gracias por dejarme estar aquí, me dijo con una voz más profunda de lo que recordaba. No es nada. Estás en tu casa. Mentira. No lo estaba. Pero sonaba mejor que admitir el leve temblor que me provocó su cercanía. Durante la cena, fue él quien sostuvo la conversación. Preguntó por el vecindario, por los cambios en la ciudad.
Hizo comentarios graciosos sobre la decoración antigua del comedor, y por primera vez en meses, escuché mi propia risa sonar natural. Mi marido apenas murmuró una que otra respuesta. No lo culpo. Nunca fue dado a las conversaciones ligeras. Pero yo sentí una chispa, una de esas pequeñas corrientes que recorren la espalda sin pedir permiso. Esa noche no dormí bien. Me sentí rara en mi propia cama. El cuerpo me pesaba, pero la cabeza iba por otro lado. Me levanté al baño cerca de las 3 de la mañana. En el pasillo, la puerta del cuarto de invitados estaba entreabierta. No miré dentro. No lo necesitaba. Solo con oír el leve crujir del colchón, supe que estaba despierto. Al día siguiente, mientras preparaba café, me sorprendió encontrar la mesa ya puesta. 2 tazas listas, servilletas dobladas, cucharas en su sitio. Él estaba de pie apoyado en el marco de la puerta, con ese gesto tranquilo, como si fuera lo más normal del mundo. No sabía cómo te gustaba el café, dijo, así que puse 2 opciones. Gracias, contesté, y al tomar la taza noté que sus dedos estaban tibios por haberla sostenido antes. Durante ese desayuno, algo cambió. No fue lo que dijimos, sino lo que evitamos decir. Me habló de su trabajo, de la ciudad donde vivía ahora, de los libros que estaba leyendo. Yo asentía, sonreía, preguntaba. Pero cada vez que su mirada se posaba en mí más de 2 segundos, sentía que una parte de mi cuerpo se tensaba como un alambre. Cuando mi marido bajó, volvió el silencio. Él se sirvió su café, revisó unos papeles y salió sin decir adiós. Era su manera de marcharse. Llevábamos años con esa rutina. Yo lo observé subir al coche desde la ventana, sin saber por qué, esperando una señal, una mirada. Pero no hubo nada. Entonces giré y lo vi a él, de pie en el pasillo con la taza en las manos y los ojos clavados en los míos. No dijo nada. Yo tampoco. Pero ese silencio ya no era el de la incomodidad. Era el de lo que comienza. De lo que aún no tiene forma, pero ya respira. El resto del día fue como un eco. Cada vez que pasaba junto a él sentía la electricidad en el aire. No se trataba de atracción física solamente. Era la sensación de que alguien me miraba de verdad. De que alguien veía algo en mí que creía perdido. Esa noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, elegí dejarlo suelto. Por primera vez en meses, me puse un camisón bonito. No sabía por qué lo hacía. O quizás sí. Solo que aún no estaba lista para admitirlo. Lo que sí sabía era que algo se había movido. Y que yo ya no era la misma. Esa mañana amaneció más luminosa de lo habitual. No por el clima, el cielo seguía encapotado como siempre en esa época del año, sino por algo que vibraba en mí, algo que me inquietaba sin nombre claro. Me vestí con calma, sin mirar el reloj. Elegí una blusa suave de esas que tenía al fondo del armario, y me la abotoné con una lentitud casi ritual. No era provocativa, ni ajustada, ni nueva. Solo cómoda. Solo distinta. Bajé a la cocina y lo encontré ya allí, lavando una taza. El sonido del agua cayendo, el roce de la cerámica, todo era innecesariamente nítido. No me miró de inmediato. Solo cuando giró con las manos mojadas y la camisa arremangada, noté que algo en su expresión había cambiado. No era deseo. No aún. Era otra cosa. Algo entre cuidado y pausa. Como si también él supiera que estábamos entrando en un territorio incierto. El desayuno transcurrió tranquilo. Hablamos poco, pero con una fluidez curiosa. Me preguntó si necesitaba ayuda con las plantas del jardín. Le respondí que sí, aunque no era verdad. Pero quería prolongar su compañía. Quería verlo moverse entre las macetas, agacharse y limpiarse las manos en el pantalón como lo hacía su padre cuando arreglaba cosas en casa. Quería que el silencio entre nosotros tuviera sonido, el de las tijeras podando ramas secas, el de sus pasos acercándose sin urgencia. Mi marido había salido temprano. Dijo que pasaría todo el día en la ciudad, entre reuniones.
Esa certeza me dio un espacio mental que no había tenido en semanas. Era como si su ausencia hubiera abierto una rendija por la que entraba oxígeno. No libertad, no emoción, solo respiro. Pasamos horas en el jardín. A ratos hablábamos, a ratos no. Él me preguntó si tenía alguna planta favorita. Le dije que las lavandas por el olor que dejan en los dedos. Me ofreció una flor recién cortada, sin palabras, y yo la tomé sin rozar su piel. Pero nuestros ojos sí se tocaron, un instante fugaz pero profundo. Fue la primera vez que sentí una tensión clara. La línea fina, esa que separa la atención de la intención, comenzó a desdibujarse. Por la tarde preparé limonada. Nos sentamos en la terraza, cada uno con su vaso, las piernas estiradas, el sol cayendo oblicuo. Él me habló de su trabajo, de cómo lo agotaba la vida urbana, de su necesidad de silencio. Asentí. Le dije que a veces el silencio también pesa. Lo miré. No me interrumpió. Solo dejó que el comentario quedara en el aire, como una nube que nadie se atreve a disipar. Al caer la noche me ofrecí a preparar algo ligero. Entré a la cocina y comencé a sacar ingredientes sin mucho plan. Solo quería mantenerme ocupada. Sentía un nudo en el pecho, una mezcla de anticipación y culpa que no sabía cómo nombrar. Escuché sus pasos acercarse y su voz preguntando si podía ayudar. Le dije que sí. Me pasó un cuchillo, cortó tomates, alcanzó especias. Nuestros cuerpos estaban cerca, pero no se tocaban. El calor no venía del horno, sino del centro del pecho. Y entonces sucedió. No hubo palabras previas ni miradas prolongadas. Fue en un segundo. Un roce al girar, un cruce de alientos, una pausa cargada. El mundo se comprimió en un solo punto, y todo lo que no habíamos dicho se condensó en un acto simple y breve. We kissed. Eso fue todo. Pero también lo fue todo. No duró más de unos segundos. Nos separamos casi al instante como si hubiéramos chocado por accidente. Pero ninguno pidió disculpas. Ninguno se justificó. No lo miré directamente. Él se retiró unos pasos, tomó aire. Yo me quedé junto a la encimera, con la respiración alterada y los dedos aún tensos. Cenamos igual. Como si nada. Hablamos del clima, de la posibilidad de lluvia al día siguiente. Fingimos una normalidad que ya no existía. Cada palabra que decíamos tenía debajo una capa nueva. Como si el lenguaje se hubiera multiplicado y todo tuviera ahora dos significados, el visible y el verdadero. Esa noche no dormí. Me recosté al lado de mi marido como siempre. Él roncaba suave, ajeno a todo. Yo miraba el techo. Cada grieta, cada sombra, me hablaban de decisiones no tomadas, de caminos abiertos a medias. Mi pecho era una caja cerrada llena de ecos. No me arrepentía. Tampoco me justificaba. Solo intentaba entender cómo habíamos llegado allí. No se trataba de una historia romántica. Ni de pasión contenida. Se trataba de una ausencia. De años en los que me volví invisible en mi propia casa. De un solo gesto que me recordó que aún podía ser mirada con otros ojos. De una chispa que no nació de la aventura, sino del descuido acumulado. Afuera llovía. Dentro de mí también. Al día siguiente desperté antes que todos. El reloj aún no marcaba las 6, pero el cuerpo me pedía moverse, levantarse, hacer algo para no pensar. Me vestí en silencio sin encender la luz y bajé a la cocina con pasos lentos. El aire olía a humedad, a café viejo, a una mezcla de recuerdos que no quería enfrentar tan temprano. Abrí la ventana. Afuera, el jardín todavía dormía. Las plantas seguían mojadas por la lluvia de la noche anterior, y una brisa suave movía las cortinas como si respiraran. Me apoyé en el marco y cerré los ojos. No pensaba en lo que había hecho, no todavía. Pensaba en cómo me sentía. Y eso era más confuso aún. No había culpa. O tal vez sí, pero enterrada debajo de otra capa más fuerte, la de sentirme viva. No era amor.
No era deseo desenfrenado. Era algo más silencioso. Una conexión que no buscaba, que nunca imaginé. Pero que ahora que había aparecido, no podía ignorar. Escuché sus pasos en el piso de arriba. Su andar era distinto al de mi marido. Más tranquilo, más consciente. Como si evitara hacer ruido por respeto, no por costumbre. Me senté a la mesa fingiendo leer una revista vieja. Cuando bajó nos saludamos con una simple inclinación de cabeza. No hacía falta más. Todo lo importante ya se había dicho, aunque no con palabras. Desayunamos juntos. Esta vez no hubo comentarios sobre el clima ni preguntas triviales. Solo el sonido de los cubiertos, el murmullo de la cafetera, y nuestras miradas cruzándose de vez en cuando. Breves. Cautelosas. Él parecía tan tranquilo por fuera, pero sus dedos jugaban nerviosos con el borde de la taza. Mi marido bajó después, como siempre, ya vestido para salir. Dijo un par de frases, revisó su agenda, tomó su café en silencio y salió. La puerta se cerró detrás de él como una señal. Como si nos liberara, aunque fuera por unas horas. Pasaron los días y lo que había sucedido no se repitió. No hubo otro beso. No hubo toques innecesarios ni encuentros furtivos. Pero el silencio entre nosotros cambió. Se volvió más cargado, más lleno de posibilidades no dichas. Y cada uno de esos días, yo me preguntaba qué debía hacer. Si debía hablar con él. Preguntarle si todo había sido un impulso. Si estaba arrepentido. O si por el contrario sentía lo mismo que yo, que ese beso no era un error, sino un síntoma. Esa semana, mi marido tuvo más reuniones de lo habitual. Yo no pregunté. Tampoco él me explicó. Y en ese vacío de información, floreció algo peligroso, el tiempo a solas. Una tarde, mientras limpiaba la estantería del salón, encontré una fotografía vieja. De un viaje que hicimos años atrás. Yo llevaba un sombrero ridículo y él me abrazaba por detrás, con una sonrisa auténtica. Me quedé mirando la imagen un largo rato. No por nostalgia, sino por incredulidad. ¿En qué momento dejamos de ser esas personas? ¿Fue culpa del tiempo? ¿O simplemente dejamos de intentarlo? Me senté en el sofá con la foto en la mano. No lloré. Solo pensé. Y entendí que esa mujer, la de la foto, ya no existía. Y que la mujer que era ahora estaba atrapada entre dos realidades, la que conocía y la que apenas empezaba a intuir. Esa misma noche lo escuché bajar. Eran casi las 10. Yo estaba en la cocina, terminando de guardar los platos. Él entró y se detuvo en el umbral. Durante unos segundos, solo respiramos. Luego se acercó sin prisa, y preguntó si podía servirse un vaso de agua. Le dije que sí, sin girarme. Lo escuché abrir la nevera, tomar el vaso, cerrar la puerta. Luego sus pasos se acercaron y se detuvieron a medio metro de mí. No hablamos del beso. No hablamos de nada que importara. Solo mencionamos tonterías. La película que daban en televisión, el ruido que hacía el ventilador del baño. Pero cada palabra era como una piedra más en una torre inestable. Después de eso, se fue a su habitación. Yo me quedé un rato más, fingiendo leer una receta en una revista. En realidad, no veía nada. Solo repasaba mentalmente cada gesto, cada pausa, cada no dicho. Y lo sentía todo más real que nunca. En los días siguientes empecé a notarlo más cansado. Se acostaba más temprano. A veces no bajaba a cenar. Tal vez estaba huyendo. Tal vez era su forma de protegernos a ambos. Pero ese distanciamiento no me dolía. Lo comprendía. Porque yo también estaba haciendo lo mismo, aunque de otra manera. Un viernes por la tarde, cuando mi marido estaba fuera, sonó el timbre. Era un paquete. Lo recibí y lo dejé en la mesa, y al girarme lo vi a él en la escalera, observándome en silencio. No bajó. Solo me miró. Como si quisiera decir algo pero no pudiera.
Y yo tampoco lo animé. A partir de ese momento comprendí que lo que había entre nosotros no podía seguir creciendo sin consecuencias. Que el silencio que nos unía era también el muro que nos separaba. Y que si no hacíamos algo, esa tensión acabaría por rompernos. No por lo que habíamos hecho, sino por todo lo que no nos atrevíamos a enfrentar. La calma se convirtió en tormenta silenciosa. Y en medio de ella, seguía fingiendo normalidad. Para mi marido. Para mí misma. Para no tener que enfrentar la verdad que, desde aquella noche, ya no podía esconder. El domingo amaneció con un cielo plomizo y un aire pesado, como si el clima también sintiera el peso de lo no dicho en esta casa. Me levanté antes que los demás. No porque tuviera algo que hacer, sino porque mi cuerpo ya no sabía descansar. Preparé café en silencio intentando no hacer ruido, aunque cada pequeño sonido me parecía más fuerte de lo normal. La cocina estaba en penumbra. Me senté a la mesa con una taza entre las manos, pero no bebí. Solo la sostenía como si fuera un ancla, algo que me mantuviera conectada con la realidad. Había empezado a notar que los días transcurrían en una especie de niebla espesa, donde los gestos tenían más peso que las palabras, y las miradas duraban un segundo más de lo socialmente aceptable. Él bajó un poco después. Llevaba una camiseta gris y el cabello todavía húmedo por la ducha. Se detuvo al verme como si dudara si entrar o no. Finalmente se acercó y con voz baja, preguntó si podía servirse una taza. Asentí sin mirarlo. El sonido de la cafetera llenando su taza fue casi hipnótico. Cada pequeño detalle se volvía una forma de lenguaje entre nosotros. Nos sentamos en silencio, uno frente al otro. No intercambiamos más que un par de palabras sobre el clima, pero el ambiente era denso. No era incomodidad. Era expectativa. Como si ambos supiéramos que algo tenía que pasar, aunque ninguno quisiera ser el primero en romper ese frágil equilibrio. A media mañana, mi marido anunció que saldría a visitar a un viejo amigo. Se vistió con prisas, recogió unas carpetas del despacho, y salió sin mayor explicación. La puerta se cerró con ese golpe seco que siempre parecía más definitivo de lo que era. El silencio que quedó fue diferente. No era el silencio de todos los días. Era un silencio que invitaba al riesgo. Él se ofreció a ayudarme con unas cajas del altillo. Acepté por inercia, sin pensar en las implicaciones. Subimos juntos al cuarto donde guardábamos cosas viejas, recuerdos, ropa que ya no usábamos, papeles sin revisar. La escalera era angosta, el techo bajo. El polvo flotaba en el aire como una niebla antigua. Trabajamos sin hablar, pero cada movimiento compartido parecía tener un eco emocional. El roce de nuestras manos al mover una caja, la cercanía de nuestros cuerpos en un espacio tan reducido. Yo intentaba mantener la compostura, pero cada vez me costaba más. Sentía su respiración detrás de mí, el calor de su cuerpo cerca, y un cosquilleo constante en la espalda que me impedía concentrarme. En un momento, estirándome para alcanzar una caja, perdí ligeramente el equilibrio. Él me sostuvo por el brazo, y su mano permaneció ahí un segundo más de lo necesario. Nos miramos. Fue solo eso. Pero en ese segundo, la tensión que habíamos venido acumulando desde hacía días se condensó en una corriente que atravesó todo mi cuerpo. No pasó nada más. No dijimos nada. Bajamos con las cajas, las dejamos en el salón, y volvimos a nuestras rutinas. Pero sabíamos que habíamos cruzado otro umbral invisible. Almorzamos juntos. Él puso la mesa, yo preparé una ensalada. Todo con una coordinación silenciosa que para cualquiera que lo viera desde fuera, habría parecido normal. Pero no lo era. Nada ya lo era. Después de comer, me senté en el sillón del patio con un libro en las manos. No leía. Solo fingía. Sentía que si no me distraía, mi mente volvería una y otra vez a esa habitación estrecha, al roce de su mano, a la forma en que me sostuvo. A ese segundo cargado de electricidad contenida. Él se sentó en el escalón del porche con una botella de agua. No hablábamos. Pero su presencia era constante.
No abrumadora, no invasiva. Solo presente. Y eso bastaba para removerme por dentro. Por la noche mi marido regresó. Cansado, de mal humor. Se quejó del tráfico, de la demora, del calor. Yo lo escuché en silencio sin reaccionar. No por falta de interés, sino porque ya no encontraba las palabras adecuadas para conectar con él. Me di cuenta de que nuestras conversaciones se habían vuelto funcionales. Mecánicas. Como si fuéramos dos compañeros de piso que compartían responsabilidades, pero no vida. Cuando me acosté, él ya dormía. Respiraba de forma profunda y desordenada, con un brazo extendido hacia su lado. Yo me giré hacia el otro extremo de la cama, como llevaba semanas haciendo. Cerré los ojos, pero no conseguí dormir. Pensaba en todo lo que no habíamos dicho. En cómo cada día la tensión se volvía más difícil de soportar. Y en cómo, en medio de ese caos emocional, yo comenzaba a cuestionar cada decisión tomada en los últimos años. No quería huir. Tampoco quería justificar lo que había pasado. Solo necesitaba entender qué me había llevado a ese punto. Qué parte de mí había estado dormida tanto tiempo, esperando ser despertada por algo, o alguien, que me recordara que todavía estaba viva. El lunes trajo consigo una extraña sensación de pausa, como si el tiempo se hubiese ralentizado. Me desperté temprano, pero no quise salir de la cama. Escuché el sonido lejano de la ducha, luego el roce de pasos sobre el parquet y el sonido del armario abriéndose y cerrándose. Mi marido se preparaba para otro día de trabajo y yo fingía dormir. No porque quisiera engañarlo, sino porque no tenía fuerzas para enfrentar una conversación trivial. Me sabía de memoria cada palabra que saldría de su boca. Cada gesto. Cada pausa. Y esa previsibilidad me desgastaba más que cualquier discusión. Cuando finalmente bajé a la cocina, ya se había ido. Sobre la encimera, como cada mañana, había dejado una nota breve: no me esperes para cenar. Esa frase, que hace años me habría preocupado, ahora solo era un eco rutinario. Un recordatorio de cuánto se había diluido la presencia entre nosotros. Ya no me dolía. Solo confirmaba lo que llevaba tiempo sintiendo: su ausencia se había vuelto costumbre. Él seguía en casa. Lo vi en el jardín, revisando unas herramientas. Desde la ventana lo observé moverse con tranquilidad, con esa manera pausada y natural que siempre me llamaba la atención. No había tensión en su cuerpo, al menos no de forma visible. Pero yo sabía que algo también se agitaba en él. Porque si yo no dormía bien desde aquella noche, dudaba que él pudiera hacerlo con facilidad. Decidí salir con una taza de té en la mano. El sol aún no calentaba con fuerza, pero había claridad. Me senté en la sombra, fingiendo que estaba allí, solo por el aire fresco. Él levantó la mirada al notar mi presencia y me saludó con un gesto leve. Nada más. Pero ese nada más contenía un mundo entero de silencios compartidos. Pasamos la mañana haciendo tareas domésticas distintas, cada uno por su cuenta. Nos cruzábamos en el pasillo, en la cocina, en la escalera. Ninguno decía demasiado, pero cada roce, cada cruce de miradas, parecía reactivar lo que habíamos enterrado bajo la rutina. A mediodía preparé una comida simple. Él se ofreció a ayudar y aunque quise decir que no era necesario, acepté. Era más fácil tenerlo cerca que mantener esa tensión sorda a la distancia. Cortamos verduras uno junto al otro. No hablamos mucho. Pero nuestras manos, trabajando en paralelo, parecían danzar en un mismo ritmo. Cuando terminamos, comimos en silencio. Yo sentía que las palabras eran innecesarias. Que si hablábamos, algo se rompería. La fragilidad del momento exigía cuidado. Como si cualquier palabra mal elegida pudiera devolvernos a esa incomodidad que tanto nos costaba controlar. Por la tarde se encerró en su habitación a leer. Yo me recosté en el sofá con una manta sobre las piernas. Cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio denso, lleno de emociones contenidas. De gestos no dados. De decisiones no tomadas.
Cuando cayó la noche encendí algunas luces tenues. El ambiente se volvió más íntimo, más cerrado. Sentí que el aire se espesaba, como si la casa supiera que algo estaba a punto de cambiar. Fui a la cocina a preparar té. Escuché sus pasos detrás de mí, acercándose con cautela. No me giré. No quería enfrentar sus ojos. Él se detuvo a pocos centímetros. Podía sentir su respiración, el calor de su cuerpo tan cerca del mío. Mis manos temblaban ligeramente mientras vertía el agua caliente en las tazas. El silencio era insoportable, pero no me atrevía a romperlo. Entonces, con una voz apenas audible, dijo algo. Una frase sencilla. Una frase que no repetiré, pero que bastó para que girara. No fue una confesión ni una promesa. Fue un reconocimiento. Sé que pasó algo. Yo también lo sentí. Eso era suficiente. Eso lo cambiaba todo. Nos miramos. Y en ese momento, sin que ninguno lo planeara, sin dramatismos, sin intenciones ocultas, nos acercamos. Fue lento, natural. Como si nuestros cuerpos se recordaran. We kissed. Y aunque ya había sucedido una vez, esta vez fue distinto. No fue un accidente. Fue una elección. Silenciosa pero consciente. Nos separamos con cuidado. No dijimos nada. No hacía falta. Él se retiró a su cuarto. Yo apagué las luces y subí lentamente a mi habitación. Mi marido aún no había llegado. Dejé la puerta abierta como siempre y me senté frente al espejo. Me observé durante varios minutos. No buscaba belleza ni juventud ni señales de culpa. Buscaba respuestas en mis propios ojos. Pero lo único que encontré fue una certeza callada, algo había cambiado. Y no había vuelta atrás. No dormí esa noche. Tampoco lloré. Solo respiré en silencio sintiendo como todo dentro de mí se reacomodaba lentamente. Como un edificio que se ajusta antes del temblor. Como una verdad que empieza a tomar forma, aunque aún no sepamos cómo nombrarla. Durante los días siguientes, algo en mí comenzó a cambiar de forma invisible pero firme, como si las piezas internas de mi ser se estuvieran reacomodando sin que pudiera evitarlo. Las cosas cotidianas, lavar los platos, doblar la ropa, preparar el desayuno, ya no eran meras tareas, eran espacios donde mi mente escapaba, donde todo lo reprimido encontraba refugio, donde mi respiración se volvía más tensa. Él también había cambiado. No de forma evidente, no con palabras ni gestos directos. Pero su presencia era diferente. Ya no evitaba estar en la misma habitación conmigo. Ya no bajaba la mirada cuando nos cruzábamos. Era como si ambos hubiéramos aceptado, sin decirlo, que algo nos envolvía y que negarlo sería una forma de traición. Una tarde, mientras ordenaba la guantera del coche de mi esposo, buscando un recibo de mantenimiento que me había pedido, encontré algo que me dejó sin aliento, una camiseta gris que no era suya. La tomé entre las manos, desconcertada. No reconocía el diseño, ni el olor. No era de su talla, ni su estilo. Era, sin lugar a dudas, la camiseta que había visto usar a él días atrás. Estaba arrugada, como si hubiera sido dejada de manera apresurada, olvidada sin intención. Pero no era una prenda cualquiera. Era un rastro. Mi mente empezó a girar. ¿Cómo había llegado allí? ¿La dejó sin querer? ¿Mi esposo la vio y no dijo nada? ¿La había puesto él allí como una prueba? Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. El aire parecía haberse espesado. Cerré la guantera con fuerza, como si pudiera esconder no solo la prenda, sino también el temor que crecía dentro de mí. Esa noche, durante la cena, no pude evitar observar a mi marido con más atención. Masticaba con su habitual parsimonia, leía noticias en su móvil, respondía correos en voz baja. Nada parecía haber cambiado en él. Pero precisamente ese silencio, esa falta de reacción, me asustaba. Porque si él sabía si había visto la camiseta, y no decía nada, entonces el peligro no estaba solo en lo que habíamos hecho, sino en lo que vendría después.
Después de cenar, él subió a su estudio. Dijo que tenía trabajo pendiente. Me quedé en la cocina con la excusa de limpiar. Pero en realidad, solo necesitaba pensar. Respirar. Controlar el temblor en mis manos. No sabía si él me había descubierto. No sabía si lo intuía. Y sobre todo, no sabía si le importaba. A medianoche, mientras caminaba por el pasillo con una manta sobre los hombros, lo vi salir de su estudio con cara de cansancio. Me miró de reojo y dijo algo acerca del día largo, del sueño acumulado. Asentí. Fue una conversación breve, mecánica, vacía. Me pregunté si él sabía mentir tan bien como yo. Al día siguiente decidí salir temprano a hacer algunas compras. No necesitaba nada urgente, pero la necesidad de espacio, de movimiento, de distancia, era demasiado fuerte. Caminé por el supermercado durante más de una hora, mirando sin ver, colocando cosas en el carrito por inercia. En el fondo esperaba que el tiempo fuera suficiente para que el caos interno se disipara. Pero no fue así. Cuando regresé lo encontré en el porche sentado con una libreta entre las manos. Me saludó con un gesto leve y se levantó para ayudarme con las bolsas. Su cercanía me estremeció. No dijimos nada importante, pero su presencia era como una constante pregunta sin formular. Me seguía doliendo su silencio. No porque esperara que dijera algo, sino porque temía que, como yo, estuviera construyendo una coraza de normalidad tan densa que ya no podríamos romperla. Esa noche él me buscó. Fue sutil. Tocó la puerta de la cocina donde yo limpiaba los últimos vasos y preguntó si podía acompañarme a dar una vuelta por el jardín. Acepté sin pensarlo demasiado. Salimos en silencio. La noche estaba templada, sin viento. Caminamos entre las plantas en paralelo, como si siguiéramos un guión invisible. Nos detuvimos junto a la fuente. El agua caía con un murmullo constante, casi terapéutico. Fue entonces cuando se giró ligeramente hacia mí y me dijo sin dramatismo, con voz baja, te vi diferente. Desde hace tiempo. Pero ahora ya no puedo fingir que no lo noto. No supe qué responder. Me limité a mirarlo con una mezcla de alivio y miedo. El silencio que siguió fue más honesto que cualquier explicación. En ese momento entendí que él también llevaba un conflicto dentro, que no todo era una simple atracción o una reacción al descuido. Era una herida compartida. Un vacío mutuo. Algo que se había formado sin intención, pero que ahora nos envolvía como una niebla espesa. Volvimos al interior sin tocar el tema nuevamente. Nos separamos en las escaleras, cada uno hacia su habitación. Pero al llegar a la mía, no cerré la puerta del todo. No sé si fue un acto consciente. No sé si él lo notó. Pero fue un gesto que marcó un límite. O quizás una rendija. Esa noche antes de dormir, volví a pensar en la camiseta. En cómo un objeto tan simple podía desencadenar una tormenta. Y en cómo, a pesar de todo, no sentía remordimiento, sino una inquietante serenidad. Porque sabía que estaba cruzando líneas. Y que quizás, aunque el mundo se desmoronara, ya no quería volver atrás. El miércoles llegó con un viento frío que parecía filtrarse por cada rendija de la casa. Me desperté temprano como de costumbre y permanecí un largo rato en la cama, observando el techo y escuchando los sonidos apagados del amanecer. No había luz directa, la cortina translúcida dejaba pasar solo la claridad suficiente para delinear las sombras de los muebles. Sentí que la casa estaba más silenciosa que nunca, aunque sabía que no lo estaba. Cada ruido, cada crujido de la madera, cada latido propio se sentía amplificado, como si el tiempo hubiera decidido ralentizarse y concentrarse solo en mí. Bajé a la cocina con la rutina mecánica de siempre, preparar el café, encender la tostadora, revisar la nevera. Todo parecía normal, pero mi mente estaba lejos. La tensión de los días anteriores aún no me había abandonado. La camiseta gris que había encontrado en el coche de mi marido rondaba mis pensamientos constantemente. Me preguntaba cómo había llegado allí, quién la había puesto, y si mi marido había notado algo.
Cada vez que imaginaba sus ojos sobre mí, incluso ausente, sentía un ligero vértigo en el estómago, como si algo dentro de mí se estuviera desplazando. Él bajó poco después sin prisa. Se movía con la misma naturalidad que siempre, pero había algo en la forma en que sostenía la taza de café, en cómo dejaba los dedos apoyados sobre el borde, que hacía que mi corazón se acelerara sin razón aparente. No intercambiamos palabras importantes, solo un saludo breve y cortés. Sin embargo, cada gesto estaba cargado de una intensidad que no necesitaba explicación. Era un lenguaje silencioso, casi invisible para otros, pero para mí ineludible. Durante la mañana, me dediqué a organizar algunos documentos antiguos que había dejado acumularse en la sala. Mientras doblaba papeles y colocaba carpetas, notaba cómo sus movimientos se cruzaban con los míos cada cierto tiempo. Él revisaba unos estantes, ordenaba libros, movía objetos con cuidado. Cada encuentro de manos o de brazos, cada roce accidental, se sentía cargado de un significado que no necesitaba ser nombrado. Era un recordatorio constante de que algo había cambiado, de que lo que creía controlado ya se le había escapado. Al mediodía, preparé un almuerzo ligero. Él se ofreció a ayudar y aunque intenté declinar, acepté por pura comodidad. Cortamos verduras y colocamos platos, trabajando en paralelo. No hablamos de nada significativo, cada palabra se limitaba a comentarios prácticos, sobre cantidades, utensilios o el tiempo de cocción. Pero el silencio entre nosotros era diferente. Había tensión, una especie de atención compartida que hacía que todo se percibiera con mayor claridad. Cada pequeño gesto tenía peso, la manera en que levantaba la mirada, la inclinación de su cuerpo, la distancia exacta que mantenía. Después de comer me senté en el sofá del salón con un libro que fingía leer. En realidad, no leía. Solo necesitaba un refugio, un lugar donde poder pensar y organizar los pensamientos que se arremolinaban sin control. Él permaneció a cierta distancia, revisando unas notas, pero de vez en cuando se giraba, me miraba con atención y volvía a concentrarse en su trabajo. Era como si el simple hecho de estar presente fuera suficiente para mantenerme alerta y consciente de todo lo que sucedía dentro y fuera de mí. El resto de la tarde pasó sin incidentes, aunque no sin tensión. Cada paso, cada sonido, cada mirada se sentía cargado de significado. Yo estaba consciente de mí misma de una manera que hacía mucho tiempo no sucedía. Mis emociones, mis pensamientos, mi respiración, todo parecía amplificado. Y en esa amplificación, cada instante se volvía más valioso, más intenso, más imposible de ignorar. Al caer la noche decidí encender algunas luces bajas en la casa. La iluminación suave ayudaba a que los contornos de los muebles se suavizaran, y el ambiente adquiría una sensación de intimidad, aunque nadie pronunciara palabra alguna que lo confirmara. Caminé hacia la cocina para preparar té y lo encontré detrás de mí, en silencio. No hizo ningún comentario. Simplemente estuvo allí con su presencia firme y tranquila, pero lo suficientemente cercana como para que la piel de mis brazos notara la diferencia de temperatura entre su cuerpo y el mío. El té quedó servido y nos sentamos a la mesa de la cocina. No hablamos de lo que había sucedido días atrás. No hacía falta. Cada silencio estaba cargado de reconocimiento mutuo. Las palabras innecesarias solo habrían roto la frágil estructura de aquel equilibrio que ninguno de los dos estaba listo para confrontar completamente. La tensión se había vuelto un lenguaje propio, más potente que cualquier conversación. Cuando se marchó a su habitación, no sentí alivio ni miedo. Solo la percepción clara de que habíamos cruzado una frontera invisible. Cada acción, cada gesto, cada mirada, era ahora un recordatorio de que algo dentro de nosotros había cambiado para siempre. Me quedé sola en la cocina, sosteniendo mi taza de té, sintiendo cómo mi cuerpo y mi mente se ajustaban a esta nueva realidad. Era una mezcla de miedo, excitación y cautela, un estado de alerta constante que no se podía ignorar. Antes de subir a mi habitación, caminé lentamente por el salón, observando cada objeto, cada mueble, cada detalle que formaba parte de mi vida cotidiana. Todo parecía igual, pero nada era lo mismo. La casa, que siempre había sido un espacio seguro, ahora era un lugar donde lo inesperado podía aparecer en cualquier instante. Y yo sabía que aunque intentara mantener la normalidad, nada volvería a ser como antes.
Todo estaba cambiando y yo no podía decidir si quería detener ese cambio o dejar que siguiera su curso natural. El día comenzó con un silencio diferente. No el habitual, el que acompaña las rutinas tempranas o los despertares tranquilos, sino uno denso, cargado, como si la casa entera supiera que algo estaba a punto de romperse. Me desperté con una ligera opresión en el pecho, como si mi cuerpo me estuviera alertando de un cambio inminente. La luz que entraba por la ventana era gris, pálida, sin fuerza. Como si el cielo también hubiese decidido no hablar demasiado. Me levanté lentamente, sin prisa. Bajé las escaleras con la sensación de estar entrando en una escena que aún no conocía del todo. En la cocina, todo estaba en orden. El café recién hecho, la bandeja con pan, los platos limpios. Pero algo no encajaba. No lo vi en ninguna parte. Ni en el jardín, ni en el salón, ni en la planta alta. Pensé que tal vez había salido a dar un paseo, aunque no solía hacerlo tan temprano. La casa, por primera vez en semanas, me pareció demasiado grande. A media mañana, decidí distraerme con algunas tareas menores. Ordené la despensa, regué las plantas, limpié un poco los ventanales. Aún así, el pensamiento de su ausencia no me abandonaba. Era como un eco constante, un ruido de fondo que impedía que el resto de mis pensamientos fluyeran con claridad. La tensión no era producto de la culpa, sino de la incertidumbre. Me preguntaba si él también sentía lo mismo. Si se estaba alejando a propósito. Si había decidido tomar distancia para evitar lo inevitable. Mi marido, por otro lado, regresó antes de lo habitual. No me lo esperaba. Entró sin hacer mucho ruido, dejó las llaves sobre la mesa y subió a cambiarse de ropa. Al bajar parecía distraído. No comentó nada sobre su jornada, no preguntó cómo había estado mi día. Solo se sentó frente al televisor y comenzó a cambiar de canales como quien busca algo que no necesita. Lo observé desde la cocina, intentando leer en su expresión alguna pista, alguna señal de sospecha o de incomodidad. Pero no había nada. Ni frío, ni cercanía. Solo indiferencia. Fue en ese momento cuando supe que algo se había roto definitivamente entre nosotros. No porque me hubiera descubierto. No porque supiera lo que estaba ocurriendo en las sombras de esta casa. Sino porque simplemente ya no le importaba. Y eso, más que cualquier otra cosa, me dolió profundamente. Porque confirmaba que no era la traición lo que amenazaba nuestro matrimonio, sino el desinterés. La distancia real no era física ni siquiera emocional. Era una desconexión tan antigua y arraigada que ya ninguno de los dos parecía saber cómo revertirla. A la tarde salí a caminar por el barrio. Necesitaba aire, aunque no fresco. Necesitaba movimiento. Las calles estaban tranquilas, y cada paso me ayudaba a ordenar los pensamientos. Recordaba las veces que habíamos salido en pareja, los domingos de paseo, las visitas a casa de amigos. Todo parecía tan lejano, como si hubiera ocurrido en otra vida. Me preguntaba en qué momento habíamos dejado de mirarnos, de preguntarnos cómo estábamos realmente. Cuando dejamos de tocarnos sin intención práctica. Cuando el deseo se había convertido en recuerdo. Al volver, lo vi en la terraza leyendo el periódico. Su postura era relajada, pero sus ojos no estaban en las letras. Observaba el horizonte como si esperara a algo. O a alguien. No se giró al escucharme llegar. No levantó la vista. Me acerqué en silencio, pasé a su lado, entré en la casa. La incomodidad que eso me habría causado en otro momento ya no existía. Solo quedaba una extraña paz, la certeza de que ya no había nada que cuidar. Más tarde él volvió a aparecer. Llevaba una mochila en la mano. Me miró brevemente con una expresión neutra. Salgo por unos días, dijo. Su voz era monótona, sin rastro de emoción. Asentí. No hice preguntas. Él tampoco ofreció explicaciones. Y así, sin más, cruzó la puerta y se fue. Me quedé de pie en el pasillo, sin moverme. Escuché el sonido de su coche alejándose. Luego el silencio. Uno nuevo.
Más profundo. Más libre. Subí lentamente a la planta alta. Entré en mi habitación, abrí la ventana, dejé que entrara el aire. Me senté en el borde de la cama. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de justificarme ante nadie. Ni de explicarme. Ni siquiera a mí misma. No hubo lágrimas. No hubo alivio inmediato. Solo un vacío que no asustaba, sino que ofrecía una especie de espacio nuevo. Como si al fin, pudiera respirar sin pedir permiso. Esa noche no encendí ninguna luz. Caminé por la casa en penumbra. Toqué con los dedos los marcos de las puertas, los respaldos de las sillas, las superficies frías de los muebles. Todo estaba igual. Pero cada rincón tenía un significado nuevo. Más honesto. Más mío. Y cuando escuché el sonido leve de unos pasos en el piso superior, supe que no estaba sola. Pasamos la noche juntos. Pero no fue solo una noche. Fue el punto donde todo se redefinió. El momento en que dejé de huir de lo que sentía. Y empecé sin saber cómo a aceptar lo que realmente era. Amanecí antes de que el cielo empezara a aclarar. El aire era espeso, casi inmóvil, como si la casa entera estuviera contenida en una exhalación que aún no se decidía a liberarse. Me senté en la cama con la manta sobre las piernas, mirando el suelo en silencio, sin saber si lo que sentía era calma o vértigo. Mi cuerpo estaba quieto, pero dentro de mí, algo se movía como una corriente profunda que ya no podía detener. El espacio entre lo que había sucedido y lo que estaba por venir se volvió nítido. Ya no era posible fingir ignorancia, ni jugar con la ambigüedad. La noche anterior había marcado una línea. No por lo físico ni siquiera por lo emocional. Sino por la aceptación. Porque cuando pasamos la noche juntos, no hubo palabras ni pactos, pero sí un acuerdo silencioso de que aquello no era un impulso pasajero. Era el reflejo de algo que venía gestándose desde hacía tiempo, a espaldas de lo evidente. Me levanté sin hacer ruido. Bajé las escaleras con lentitud, aún descalza, como si cada peldaño fuera un paso dentro de una nueva realidad. La cocina estaba en penumbra, pero no encendí la luz. Abrí la ventana y dejé que entrara el aire frío de la mañana. Me serví una taza de café sin pensarlo, como si la costumbre aún tuviera el control de mis gestos, aunque ya no supiera muy bien quién era la mujer que los ejecutaba. Él bajó poco después. Lo supe por el crujido leve de la madera, por el ritmo pausado de sus pasos. No dije nada cuando entró. Tampoco él. Nos vimos brevemente, solo lo justo, y luego volvió a ocurrir ese extraño fenómeno que nos acompañaba desde hacía semanas. El silencio compartido no se sentía incómodo, sino necesario. Como si habláramos en otro idioma, uno que solo nosotros podíamos entender, sin necesidad de palabras. Desayunamos con tranquilidad. Hablamos de cosas prácticas, como si la normalidad fuera una manta bajo la cual nos refugiábamos temporalmente. Pero ambos sabíamos que ya nada era normal. Que cada frase, cada gesto, estaba cargado de una tensión diferente. Más honesta. Más presente. Una tensión que ya no nos desgastaba, sino que nos sostenía. A media mañana, salí al jardín a cortar algunas hojas secas de las plantas. Él me acompañó. Se mantuvo cerca ayudando en lo que podía sin invadir. Yo sentía su presencia detrás de mí como un campo magnético, y aunque no nos tocábamos, cada movimiento suyo repercutía en el mío. Era como una danza sin contacto, pero perfectamente sincronizada. En algún momento me giré para entregarle una tijera. Nuestras manos se rozaron, y no nos apartamos de inmediato. Solo nos miramos. Fue una mirada breve, sí, pero en ella cabía todo, el pasado reciente, el presente incierto, y ese futuro que aún no nos atrevíamos a nombrar. Bajamos la mirada al mismo tiempo, como si ese instante bastara para decirlo todo. Por la tarde, mientras él leía en el porche y yo ordenaba unos cajones del salón, escuché el sonido del coche de mi marido entrando al garaje. No lo esperaba tan pronto. El reloj apenas marcaba las 5. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente.
Sentí una contracción leve en el estómago, como si mi instinto me recordara que el mundo exterior seguía existiendo, que la estructura de mi vida oficial aún estaba en pie. Él también lo oyó. Cerró su libro y se levantó con naturalidad. Entró a la casa sin mirar hacia donde yo estaba. Lo observé moverse con una calma que envidié. Yo, en cambio, tenía el corazón acelerado sin saber por qué. No había nada que ocultar en apariencia. Nada que se viera. Pero lo invisible pesaba. Y yo lo sabía. Mi marido saludó con el tono habitual. Se quejó del tráfico, dejó sus llaves sobre la mesa, preguntó por el almuerzo del día siguiente. Yo respondí con la misma neutralidad de siempre, pero sentía que mis palabras salían con un esfuerzo particular. Como si la boca hablara, pero el cuerpo estuviera en otra parte. Él no notó nada. O no quiso notarlo. Se encerró en su estudio y no volvió a salir durante horas. Esa noche, al subir a mi habitación, abrí el armario para buscar una manta y encontré una caja que no recordaba haber guardado allí. Era una caja de cartón simple sin etiqueta. Al abrirla vi que dentro había fotografías antiguas, algunas cartas dobladas, una agenda vieja. No sé qué me impulsó a sacar todo y sentarme en el suelo, a revisar una por una esas memorias olvidadas. Había una foto en particular que me hizo detenerme. Era de hace muchos años. Yo estaba en la playa con un vestido blanco, el viento me despeinaba y reía con una espontaneidad que ya no recordaba tener. Detrás de la cámara había estado mi marido. Lo supe porque ese viaje fue nuestro. Lo recordé como si fuera otra vida. Y sin embargo, al mirarme en esa imagen, no sentí nostalgia. Sentí una distancia irreconciliable. No porque quisiera borrar el pasado, sino porque comprendí que esa mujer de la foto ya no existía. Había sido feliz, quizás. O al menos había creído serlo. Pero ahora, después de todo lo vivido, era otra. Más consciente. Más despierta. Más rota y más entera al mismo tiempo. Guardé la foto con cuidado. No por melancolía, sino por respeto. Porque a pesar de todo, esa versión de mí también me trajo hasta aquí. Apagué la luz. Me recosté en la cama y sentí cómo la noche caía lentamente sobre la casa. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo del día siguiente. Porque sabía que aunque todo fuera incierto, ya no estaba dormida. Ni dentro ni fuera de mí. La mañana siguiente llegó sin sobresaltos, pero con una claridad distinta. Desperté con una serenidad que no recordaba haber sentido en semanas. Tal vez incluso en años. El cuerpo seguía cansado, sí, pero no desde el agotamiento físico, sino desde el peso acumulado de haber sostenido demasiadas versiones de mí misma durante demasiado tiempo. Ahora, con todo lo vivido aún latiendo bajo la piel, me sentía silenciosamente vacía, como si algo se hubiera derramado y al hacerlo, hubiera dejado espacio para lo real. El cielo estaba despejado por primera vez en días. Una luz suave entraba por las cortinas, y el aire olía a tierra húmeda. Me vestí con calma. No porque tuviera un destino claro, sino porque por fin tenía la necesidad de hacerlo por mí. No para nadie más. No para complacer, seducir, ocultar o aparentar. Solo para habitar mi propia piel con un poco más de conciencia. Mi marido seguía ausente. No había llamado, ni escrito. Su silencio no era una señal de rabia ni de sospecha. Era un vacío calculado, una ausencia que hablaba de todo lo que ya no quería confrontar. Y yo, lejos de angustiarme, lo entendía. A mi manera, también había dejado de buscar respuestas donde ya no existían preguntas. Él, en cambio, seguía allí. No había cambiado su comportamiento. No me presionaba. No me hablaba más de lo necesario. No buscaba definiciones. Pero su forma de estar lo decía todo. Su presencia seguía siendo una constante tranquila, un acompañamiento respetuoso. Como si él también entendiera que no había nada que construir si no era desde la verdad. Pasamos el día en la casa, cada uno con sus cosas, pero sin alejarnos demasiado.
Yo ordené una parte del armario que llevaba tiempo descuidando. Tiré papeles, guardé ropa, dejé ir objetos que ya no me representaban. Fue un acto pequeño, casi doméstico, pero simbólicamente profundo. Era como si al despejar ese espacio físico, algo dentro de mí también se despejara. En la tarde él salió a caminar por el vecindario. Me dijo que necesitaba aire. Asentí con una sonrisa breve. Yo me quedé en el porche con una manta sobre las piernas y un cuaderno en blanco que llevaba semanas sin abrir. Al principio solo lo sostuve entre las manos, sin saber por dónde empezar. Luego, lentamente, empecé a escribir. No una carta, ni un diario. Solo pensamientos sueltos. Frases que me venían a la cabeza sin filtro. Algunas eran nítidas. Otras, fragmentadas. Pero todas tenían un origen común, la necesidad de comprenderme a mí misma más allá del rol, del deber, de la culpa. Cuando volvió, el sol ya empezaba a caer. La luz dorada lo envolvía todo, como si la casa estuviera siendo abrazada por una calma de despedida. Entró sin decir nada, dejó sus llaves en la mesa, y se sentó frente a mí. Por unos segundos nos miramos, y en esa mirada no había deseo, ni promesas, ni remordimiento. Solo reconocimiento. Dos personas que habían cruzado un límite del que no se vuelve, pero que no necesitaban destruirlo todo para validarlo. Esa noche cenamos lo que había. Pan, queso, un poco de fruta. Ninguno de los dos tenía hambre real. Solo queríamos compartir el momento sin adornos. Después, cada uno subió a su habitación. No hubo palabras de cierre. No había nada que cerrar. A la mañana siguiente recibí un mensaje de mi marido. Decía que necesitaba más tiempo. Que no sabía si volvería pronto. No explicaba mucho más. Solo pedía espacio. Y por primera vez no sentí miedo. Sentí alivio. Porque entendí que él también había estado atrapado en un papel que ya no le pertenecía. Durante los días siguientes, la casa cambió de ritmo. El silencio se volvió más auténtico. Más respirable. Empecé a ocupar los espacios de otra manera. Ya no desde el deber, sino desde la elección. Organizaba, limpiaba, cocinaba solo cuando lo sentía. Me sentaba al sol por las mañanas. Leía con calma. Caminaba sin destino fijo. Un mediodía, al volver de hacer unas compras, lo encontré en la cocina preparando té. Me ofreció una taza y la acepté. Nos sentamos en el patio y hablamos del clima, de un libro que él había leído, de una receta que me salió mal. Reímos un poco. Luego nos quedamos en silencio. Y en ese silencio entendí que no necesitaba decidir nada. No ese día. Ni al siguiente. No había que etiquetar lo que había ocurrido, ni apresurar lo que podría venir. Porque a veces el verdadero cambio no ocurre con una ruptura, sino con una transformación lenta y silenciosa. Y yo ya estaba cambiando. Ahora, cuando me miro al espejo, no busco señales de juventud, ni rastros de lo que perdí. Busco mi mirada. Y la encuentro. Aún con miedo, sí. Aún con dudas. Pero también con firmeza. Porque aprendí que no hay acto más radical que escucharse a una misma. Y permitirse con honestidad comenzar de nuevo. Aunque sea desde el mismo lugar. Aunque sea con las mismas personas. Aunque duela. Sobre todo si es real.